Con estos ingredientes no me sorprende nada que haya explotado. Una sociedad desigual y dividida. Unos gobernantes que querían cada vez más control y luego un vacío en el poder. Creo que Moby ya está listo para la guerra. Venga, empezamos. Un virreinato es. Lo voy a decir en claro. Oh no. No. We got it wrong. I guess we're not getting into B. B. Muy bien, sí, señor. The impossible has happened. Dos. Just like the Titanic sank. Ok. A todos los novohispanos que estaban vivos en el año en que terminó la independencia se les podría llamar. Ryan. Y'all, we got it wrong, guys. We got it wrong. You would actually guess an answer. Wow. Guess. If you don't know the answer, I'll know how to play. It's D. There. Julian. No. Well, I didn't get it wrong. Francisco. I didn't say you had to say what I said. Why did y'all I Red. did. Ow, my hand. My calculation. A ver, si han conseguido la independencia, ¿qué son? Damaris. No está. Again? Don't know. The new. Leila. Oh. Supposed to be in too many characters. That's correct. But I'm supposed to be in too many characters. That's correct. Hombre, no, mexicano. Just kidding, Ya I don't hemos know. indicado, primero mexicano. I told you. If Carlin had to do individually. Exactly. Ay, señor. Venga, a ver, sentaros, por favor. You pay him now. A ver, fíjate bien. Las reformas borbónicas de la década de 1760 buscaban, esta es más difícil. Elena. Say A. C. Sí. B. Sí. D. F. D. No, that's not it. Correcto, muy bien. Supposed to be D. I don't know what's gonna be. Ok, ponte punto. No llevas con... ¿Cuál no es una característica de los peninsulares? Acordaros, ¿quiénes eran los peninsulares de vida? ¿Cuál no es? Ooh, I found 4. Who's going? Wait, what? Dylan, I have to pay you now. You lost my dollar. No. Ooh, that was a fatal blow, bro. Amaya. That was bad. Wrong. My Ah, mom muy is bien. a mom. Son de la península ibérica, por eso se llaman peninsulares. ¿Ok? Delete door up. ¿Quiénes eran los criollos? Delete door. Eva. It's either A, B, C. It's either A, B, C, or D. Wait, who just said their parents were gay? How are your parents supposed to be gay? It's A. Because you could be adopted. You can be adopted. Adopted. Don't. Muy bien, You are correcto. not a smart kid. Toca You los might be tres, te adopted. doy una cachetada. 6. Silencio. The mom is the youngest one. La sociedad era tratada y dependiendo de su linaje, que significa linaje. A ver, Amor. Whoever gets whoever. Ew. Julian. That's what always them. ¿quieres dejar de dar vueltas? C. Take your It's always I'll be adopted. Layla, you're new. No. I bet it was made. Where did you get those? His mother, his father. Correcto, muy bien. And then in science, Jacob was like, hey girl, want this something? No. He said no. ¿Quiénes conformaban la mayoría de la población en la época Somebody smells virreinal? musty. Rachel. You adopted? No, I'm not adopted. Muy I'm bien, not adopted. correcto. Carly, I'm adopted. What's up? I'm messing. I was about to say, don't even ask me if I'm adopted. Y'all know I You can't don't have know my that. mama's uterus. Vale. ¿Tú qué haces ahí? Primera vez. Vete a tu sitio. Sorry. It's comfortable. Justo antes de la lucha de independencia, ¿cuáles eran los principales problemas de la sociedad novohispana? Emma. Rickman just got two look alike babies. You don't even look alike. I know. I'm sorry. You're fraternal, so. Sit. ¿Eh?
You know, twins cannot look alike. Well, What if siblings Fabiana? adopt each other? if you have a, You can't adopt each Correcto. other if you're like not 18. Ve. You have your lanyard. They're still 9. siblings. if you have ¿Por qué crees que los criollos e indígenas participaron en la lucha de independencia? Ariel. Blood related. Ah, I already knew she was gonna porque eran muy amigos entre ellos. I was just saying the letter that starts with my name. The Yeah, name. that's ¿Quién what era? Doesn't your The- name start with She doesn't care, Ariel. Shut up. Ariel. Ariel. Oh, it's B. Ariel. Wait, how many have we got? B. No. Wow. Correcto, It starts with muy C. bien. Cereal. Oh, shit. Venga, y la última, las autoridades virreinales veían a los indígenas principalmente como Julián. Look, I won. I did. I got this guy. You went solitaire. I got this. C. It's C. Carlin. D. Yeah. Did you ever get a sub? It's B. Yeah. It's Yeah. It's Carlin just beat a 7-year-old that Bang. I won solitaire Against Bang. I don't know. No, C. against the computer. Say. Whoa, that makes me worse. Correcto. I mean, Oh, right. wow, we got a 60. Ooh, that's so good. Imagine if we each got Don't you three dare for touch that my week. knee. Okay. Bien, todo el mundo sentado en su Francisco, sitio y no you better habláis. tell mom. It's getting yours. Ryan gave it to me. No habráis you vuestro prefer- voz. Nope. No, Why you always talking about me? habráis Because I'm nice to him. It's called being Everybody friends. has questions. Brian. habéis Not his friend. Where? I'm his friend. A ver, Why is that guy so Silencio. tall? He's as big as a Vamos a repasar el tema de hoy con estas diapositivas. A ver, el tema de hoy es complicado. Esto es un esquema para que podáis organizar en vuestra cabeza todo lo que hay. ¿Ok? Venga. Primero, se llama el nuevo imperialismo, es decir, del siglo XVIII-XIX, no en relación con el Imperio Romano, etc. Este dibujo de aquí, veis que este es un señor que se llamaba Cecil Rhodes, o sea, Rhodes, que poseía muchísimas minas de diamantes en Sudáfrica, etc. Y por tanto esto es una caricatura como diciendo, es mía, África es mía. Y además Rodas también era un coloso que había en la antigüedad que se llamaba el Coloso de Rodas, que estaba puesto entre dos islas y por eso esta posición. Entonces, primero, ¿qué es el imperialismo? Vale. Es una relación en la que una nación controla de manera directa o indirecta a otra nación. Luego veremos de qué formas, directa o indirectamente, las pueden controlar. Esto es un mapa de este periodo, más o menos, en el que están los países europeos, los colores de los países europeos y los territorios que tenían. Pensad que en este momento ya Estados Unidos se había independizado y Latinoamérica empieza a independizarse también, por eso no aparecen de colores. Pero sí todavía, por ejemplo, Belice o estos países son europeos. Vamos a hablar sobre todo del primero, el sudeste de Asia. Acordaros, es solamente esta zona de aquí. Esto es la India, que está en el sur, pero el sudeste es esto. Y tenemos Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda. África, y América. Bueno, entonces, ¿por qué? A finales del siglo XIX las potencias europeas compitieron, realmente luchaban entre ellas, para apoderarse de territorios en Asia y en África. Es decir, vamos a ver las causas principales. Hay tres causas principales. Primero, obtener más poder. Acordaros, en esta época los países europeos, unos quieren ser más poderosos que los otros. Es la lucha para ver quién es más poderoso. Segundo, ¿qué tenemos en esta época? Estamos en plena revolución industrial. El poderío de un país viene en este momento también por tener las mejores industrias. Por tanto, los negocios y las fábricas europeas necesitaban materias primas y lugares nuevos para vender sus productos. Y por último también el hecho de que los europeos creían que su cultura era mejor que las de otros, sobre todo de otros continentes, y por tanto pues les parecía normal irse allí y quedarse con los otros lugares, porque ellos, su cultura era mejor. Entonces, recordemos cómo va la cuestión de las colonias. Aquí tenemos la metrópolis. Metrópolis significa el país originario de donde salen para hacer colonias. Por ejemplo, aquí en este caso diríamos la metrópolis es España, o Francia, o Gran Bretaña. Y luego las colonias, el lugar donde han ido a colonizar. Por
ejemplo, las 13 colonias de Estados Unidos. La metrópolis quiere mantener sus industrias, es lo más importante, y para ello, estas industrias, ¿qué es lo que hacían? Hacían productos secundarios y terciarios, productos manufacturados. Eran fundamentales para su monopolio, poderío económico, político y militar. Querían poder ser los más poderosos que los otros países europeos y las industrias les ayudaban. ¿En qué ayudaban? ¿Por qué necesitaban las colonias? Porque de las colonias extraían las materias primas, las fuentes de energía, el carbón, la madera, cultivos, metalurgia, etc. Todas estas materias primas se iban a la metrópolis. Y la metrópolis los convertía en productos manufacturados, ¿no? Este es el círculo de colonia-metrópolis. ¿Qué formas tenían en ese momento de gobernar esas tierras? Tenemos tres principales, que van desde un gobierno más directo a un gobierno menos directo. Lo primero era directamente con una colonia, ¿okay? Iban allí, a un territorio, echaban a los que estaban antes, se ponen ellos y es una colonia, gobernada directamente con funcionarios de España o de Inglaterra. ¿Okay? Otra forma es lo que se llama el protectorado. Un protectorado es que los lugareños tenían su propio gobierno, en principio son un país independiente, pero los europeos controlan el gobierno, el ejército, perdón, ¿no? Traen las tropas que hay allí controlando y manteniéndolo todo son del país colonial, eso es un protectorado. Y por último, tenemos lo que se llama la esfera de influencia. Solo el país que controlaba la región tenía derecho a comerciar o establecer negocios. Digamos, por ejemplo, que tenemos a Birmania, que es un país que era independiente y no tenía un ejército allí de fuera ni nada. Pero a Birmania solamente podían comerciar los ingleses. No podían comerciar ni los franceses ni ningún otro. Eso es una esfera de influencia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, como os he dicho, por el sudeste asiático, que es la primera zona en que fueron a hacer colonizar. ¿Quiénes y cómo? Tenemos sobre todo Holanda, España, Gran Bretaña y Francia. Fueron los primeros que fueron allí y empezaron a colonizar. Primero holandeses, acordaros. Empezaron a establecer colonias en las Indias Orientales, los primeros. España consiguió controlar las Filipinas. ¿Os acordáis de Magallanes, que fue a las Filipinas y lo mataron? Gran Bretaña tenía Singapur, que era una colonia directamente británica, y controló Birmania. Y Francia convirtió a Vietnam en un protectorado. Mantienen su independencia. Siam mantuvo su independencia, es la actual Tailandia, antes se llamaba Siam. Esto es un mapa más o menos de lo que es el sur de Asia, para que veáis, o sea, los diferentes colores según los países europeos. Y recordad, el sudeste de Asia es todo esto, toda esta zona desde aquí. La India lo consideramos el sur de Asia y además hablamos de ella de forma diferente. ¿Por qué? Porque los británicos se hicieron con la India. Vamos a ver ahora este proceso, qué es lo que pasó. Primero, había una cosa que se llamaba la Compañía Británica de las Indias Orientales. No era el gobierno británico, era una empresa, era una compañía, por eso se llama así, era una empresa, pero los dueños de la empresa estaban todos relacionados con el gobierno, con la monarquía, es decir, eran gente de posiciones altas. Estos fueron los que fueron los primeros en llegar a la India, en los siglos XVII y XVIII. Mediante guerras y tratados, esta compañía se apoderó de más regiones de la India, cada vez más, y los funcionarios de la compañía se enriquecieron. La compañía introdujo ideas europeas en la India y muchos indios empezaron a sentir que los británicos trataban de cambiar su cultura. Así que en 1857 empezaron a haber revueltas. El gobierno británico iba sacando dinero de la India, pero por ahora no decía que la India era suya, ¿okay? No era exactamente una colonia porque se suponía que los que estaban allí eran una empresa. En este momento, cuando hay una revuelta, que ya lo veréis en el libro, se llama la rebelión de los cipayos. Ahora sí, porque lo que tienen que hacer ahora es traer el ejército. Hay una revuelta, por tanto tienen que traer al ejército. Eso quiere decir que ya directamente Inglaterra se hace con la India, se hace directamente con el control de la India, en 1858.
Este gobierno, que ahora sí es el gobierno inglés, que se hace cargo de la India, se le llama el Raj. Esto es un mapa de, más o menos de esa época en que se ve esto de aquí se supone que es Gran Bretaña, una imagen de Britania, y algunos de los territorios que tenían en esta época. ¿Okay? Acordaros, por aquí solamente tenía en este momento Canadá. ¿Cómo era la India bajo el Raj? Es decir, bajo el gobierno británico. Primero, los británicos unieron la India. Pensad que antes de los británicos no existía la India como un país. Eran pequeños reinos y cada uno hablaba su propia lengua. Y los reyes eran los que se llaman maharajas allí. Por tanto, si sabéis la India actual tiene muchísimos dialectos, muchísimas lenguas. Por eso el inglés es una de las lenguas que se hablan allí, porque es una de las formas que tienen para entenderse entre ellos. Pues por eso, porque realmente como un país solo fue a partir de este momento. Otra cosa, este territorio tan enorme, ¿cómo lo podían controlar? Pues llevaron el ferrocarril, el telégrafo y el servicio postal. Por tanto, aunque lo llevaron realmente para ellos poder controlar la India, pues fue como un avance para el país, porque ahora tenía ferrocarril, telégrafo, etc. Pero, ¿qué hicieron también los británicos? Obligaron a los agricultores indios a cultivar algodón en lugar de trigo. Trigo, otras cosas que ellos necesitaban para comer. ¿Por qué les obligaron a...? ¿Alguien me puede decir por qué les obligaron a cultivar algodón? ¿Por qué necesitaban el algodón los ingleses? Para camisas y las fábricas. Acordaros, las fábricas de industria textil es la riqueza principal de los ingleses. Empezaron la revolución industrial con la industria textil. Por tanto, lo que necesitaban de la India era algodón. Por tanto, todo el mundo se puso a cultivar algodón, y el algodón no se puede comer. Eso que hizo que ocasionó escasez de alimentos. Y en el siglo XIX millones de indios se murieron de hambre. Fue terrible. La gente no tenía que comer porque estaban cultivando algodón y no se podía comer. Muchos de los indios furiosos formaron un grupo político llamado el Congreso Nacional Indio, que apoyaba la independencia para la India. Esto será el primer movimiento de independencia, pero pensad que la India fue uno de los últimos países en independizarse. A mediados del siglo XX se independizó la India, por tanto, tardó muchísimo. Como 1990 something. Como guerra civil. Luego ya lo veremos. ¿Os acordáis de Gandhi? Mahatma Gandhi, pues entonces es la época en que se independizó la India. Vamos a ver ahora lo que pasa en África. A finales del siglo XIX los europeos literalmente competían entre ellos, se peleaban entre ellos para conseguir territorios africanos. ¿Quiénes y cómo? En principio vemos el norte de África, empezaron los franceses. Francia se apoderó de Argelia, Túnez y Marruecos. España pues, estaba por ahí también intentando coger alguna cosilla. Pero Egipto se lo quedó Gran Bretaña. ¿Por qué? Aquí tenemos una cosa que se llama el Canal de Suez. Si os fijáis en el mapa ese que tenéis allí, tenéis a Inglaterra está aquí y la India está aquí. Aquí no había ningún paso. Por tanto, para llegar hasta aquí tenían que dar toda la vuelta a África. Por tanto, aquí en Egipto había la zona más estrecha. ¿Ok? La zona más estrecha estaba aquí. Lo que hicieron fue... Vale, a ver, siéntate. A ver, siéntate en tu sitio. Julián, siéntate en tu sitio. No puedo ver de ahí. Aquí, a ver. Aquí, ¿ok? ¿Veis? Egipto. Aquí era la zona más estrecha. Por tanto, empezaron los franceses y los ingleses, crearon una gran empresa para hacer un canal y poder pasar desde el Mediterráneo hasta por el Mar Rojo y irse a la India. ¿Okay? El problema es que se peleaban entre ellos. Primero eran los franceses, pero luego los ingleses entraron y quitaron a los franceses de allí. Y Gran Bretaña finalmente convirtió a Egipto en un protectorado. ¿Okay? El protectorado Egipto para... ¿Por qué? Porque acortaba la ruta comercial entre la India y Europa.
Después, el centro de África. En el centro de África hay una gran zona que se llama el Congo belga. Esta es la que está en verde. Eso lo colonizó Bélgica. Y básicamente lo que hizo es esclavizar a las personas y obligarlas a trabajar en las plantaciones de caucho. Antes de que hubiera plástico, el caucho se usaba para, por ejemplo, para las cosas que necesitaban que fueran un poco elásticas, se usaba el caucho, que es un producto que sale de los árboles. Por tanto, los belgas, sobre todo, al principio era el rey de Bélgica y literalmente hizo esclavos a todos los pobladores, y luego más tarde ya fue el gobierno belga los que se hicieron con el centro, África Central, ¿ok? Y África del Sur tenemos en la parte de abajo, en la punta, a Holanda y Gran Bretaña luchando por esa zona. Primero habían llegado los holandeses, pero luego se descubrieron minas de oro y diamantes, y Gran Bretaña quiso apoderarse también de la zona. Los holandeses, los granjeros holandeses que vivían allí, que trabajaban en granjas, se llamaban a sí mismos los Boers. Por tanto, esa lucha que hubo entre los holandeses y los británicos se llamó la Guerra de los Boers. La ganaron los ingleses y por tanto se quedaron con lo que hoy en día es Sudáfrica, ¿okay? Todo el país. ¿Mantuvieron su independencia en esta época? Pues un lugar que se llama Liberia, que estaba fundado por afroamericanos liberados de la esclavitud, y Etiopía. Pero, pensad que eso solo fue al principio. Aquí tenemos el mapa de África, perdón, en 1885. Como hemos dicho, franceses al norte, Egipto se lo quedó Inglaterra, el centro, el Congo, los belgas, el sur, los ingleses finalmente, pero en 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, África ya era completamente de los europeos. ¿Okay? Vemos que tenemos británicos, franceses, alemanes, portugueses, españoles, belgas, italianos, casi todo el mundo fue corriendo y se quedó lo que pudo. ¿Cómo fue el trato de los europeos a los africanos? Los europeos les pagaban a los trabajadores salarios bajos y los obligaban a pagar impuestos. Al principio, por ejemplo, los belgas los esclavizaban, pero luego se supone que ya en Europa se había acabado la esclavitud y por tanto no los esclavizaban, pero bueno, era como lo mismo, ¿no? Después, las escuelas europeas para africanos enseñaban que la cultura europea era la mejor y de hecho solamente les enseñaban cultura europea. Y eso hizo que en algunos lugares las tradiciones africanas declinaran, casi desaparecieran, como resultado de la influencia europea. Finalmente vamos a hablar un poquito de qué es lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos también quería entrar y hacerse un imperio para él. Pero como no estaba en Europa, no estaba tan cerca de Asia o de África, ¿por dónde fue Estados Unidos? Pues por América. América y la zona de las islas del Pacífico que tenía más cerca. Entonces, finales del siglo XIX se apropió de territorios en América Latina e islas del Pacífico. Para ello, por ejemplo, empezó con guerras con España, porque España todavía tenía alguna cosa por ahí, y se controló Cuba y se apoderó de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Finalmente, ¿qué les pasaba también a ellos? Pues que para poder hacer comercio con el otro lado de Estados Unidos, que es muy largo, normalmente necesitaban comerciar en barco. Y para ese comercio en barco tenían que recorrer toda América, ir hasta el fondo de abajo de América del Sur y volver a subir por el norte hasta llegar al otro lado del país. ¿Okay? ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo mismo que habían hecho en Suez, en Egipto, buscar el punto más pequeñito, más estrecho. Y ese punto estaba en ese momento en Colombia. Pero lo que hicieron los Estados Unidos, dijeron, bueno, no vamos a venir aquí con nuestros ejércitos, vamos a hacer otra cosa. Esa zona de Colombia se llamaba Panamá y los Estados Unidos prometieron a los panameños que les ayudarían a independizarse de Colombia si luego les dejaban construir el canal. Lo hicieron, ayudaron a los habitantes de Panamá a independizarse, se creó un nuevo país que se llama Panamá y hicieron un tratado para construir el canal. El canal se acabó en 1914, también al inicio de la Primera Guerra Mundial. Yo pensé que inició en 1918. Uy, no. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Acordémonos, los que no habéis acabado la tarea de ayer, acabadla. Hoy tenemos
mapas, ¿ok? Tenemos la tarea de mapas para hacer. Wait, ¿para colorear? No sé. Que no tienes 5 añitos. That's what you opened. No, but we did that in the. I don't even know what that is. Pero aquellos eran para empezar, pero ahora hay que contestar preguntas. Oh, I use this fast for airport. Tenemos Do you like it? mapas 3, 2, 1. A ver, los que teníais que hacer, Ryan y Cari, vosotros acabasteis ya el vocabulario, ¿no? Vale, pues vais a hacer mapas. ¿Ok? Mapas 3, 2, 1. ¿Ok, Ryan? Vale. Los demás, si acabasteis la tarea de lectoescritura, empezáis a hacer mapas, ¿ok? Pero primero acabadmelo de ayer. Estamos todavía en la página He's not even really dumb, 302. Luke. He is stupid. No, he is straight ¿Qué, dumb. Miguel? ¿Ya tenemos tirado ya por el suelo? Ah, We just started playing this music in the last class. echando la culpa de algo. Why'd you break it? Oh my god.